Bendiciones. Miren, hay una eventual reunión, lógicamente, estos acuerdos que se piensa hacer, que piensa hacer la oposición, que a nadie le quepa la menor duda que la oposición está compuesta básicamente con la fuerza del pueblo y el PLD, lo otro es agárrate ahí. Pero esas son las dos fuerzas políticas que van a discutir los pormenores de los acuerdos. Y los acuerdos no están fundamentados, ningún acuerdo político está fundamentado en vamos a unir la oposición para sacar la mayor cantidad de alcaldes posible. No. Los acuerdos no se fundamentan en eso. Y Danilo, que es un zorro y que le tumbaron el pulso dentro de su parcela política, y cuando viene a ver, él lo que quería llevar esta negociación era a un terreno donde él pudiera exigir cosas que la otra parte de la oposición, que la compone la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, estuvieran en disposición de dársela. Entonces, estos acuerdos y estas comisiones no es de que vamos a discutir ahora cuáles son los lugares que ustedes me van a dar y cuáles son los lugares que yo lo voy a apoyar. No. Hay otros acuerdos de aposentos y que quizás se hicieron en las elecciones pasadas donde hubo acuerdo entre el PRM y Leonel Fernández. Acuerdos que quizás no salieron a la luz pública y que nadie sabe. Pero nosotros pudiéramos revelarlo aquí porque ¿por qué no? Una de las cosas que algunos dirigentes del PRM que no quieren el acuerdo le están exigiendo, estaban diciendo, era hacer un acuerdo más allá del más allá. O sea, no solamente para que los candidatos alcaldes se apoyen en sus diferentes demarcaciones, yo te apoyo aquí y tú me apoyas allí. No solamente que sea eso, sino que sea mucho más allá. Que sea un acuerdo cerrado de la oposición, en el que quede en las elecciones presidenciales, en segundo lugar, en una eventual segunda vuelta, porque hay que decir que un gobierno, un presidente compitiendo en primera vuelta, es muy difícil de ganarle. Creo que a Hipólito Mejía le ganaron, porque ustedes saben que Hipólito técnicamente entregó el poder, como también lo quiso ganar la otra vez. Bueno, el caso es que quizás las condiciones que el PLD le esté poniendo, o Danilo Medina, en esa reunión que van a tener ya, que es prácticamente un hecho, según me informaron, es que Danilo Medina le va a exigir a Leonel Fernández que en una eventual segunda vuelta la Fuerza del Pueblo apoye al PLD. ¿Por qué? Bueno, porque ya prácticamente Leonel Fernández tiene el apoyo del PLD. El PLD no puede apoyar al partido de gobierno porque se vería muy feo con todas las persecuciones políticas. Ahora mismo hay un escenario sumamente complicado y ustedes no se imaginan. Para eso nos vamos a remontar un poquito al pasado reciente. Miren, señores, Salvador Jorge Blanco, que hizo un mal gobierno, que se desprendió de su partido y la gente se le tiró a la calle, solamente duró 4 años de gobierno. Porque Jacobo Magluta no le permitió ser candidato. Jacobo Magluta era enemigo de Salvador Jorge Blanco. Recordemos aquel proyecto Madrigal, de la presa Madrigal, que el gobierno de Salvador Jorge Blanco tenía en carpeta y que el Senado no quiso que pasara y que se hizo hasta spot publicitario de parte de Jacobo Magluta. O sea, era su enemigo. Esto trajo como consecuencia que cuando Jorge Blanco contendió era el presidente, pero que la carrera presidencial, Jacobo Magluta era candidato presidencial del PRD y Joaquín Balaguer del Partido Reformista en el año 1986, bueno, pues Jorge Blanco se decidiera por apoyar a Balaguer. No quisieron contarle unos votos nulos que se habían, no unos votos nulos, no, sino unos votos que se habían anulado porque los dos tenían la cara de Magluta. Y no tenía sentido que si un voto votó por el PRD con la cara de Magluta y votó por un aliado y se lo anulaban la Junta Central Electoral, que estaba dirigida y estaba controlada por el Jorge Blanquismo.
Entonces, esto hizo que los pocos votos con los que Balaguer le ganó a Jacobo, bueno, pues tuvieran en esos votos y Jorge Blanco prefirió no contarlo y entregarle el poder a Balaguer. Lógicamente, Jorge Blanco no quería que Balaguer, que Jacobo Magluta pasara porque era su enemigo interno y le había hecho la vida imposible. Además, pensaba que Jacobo Magluta iba a tener represalia porque se decía que con el gobierno, que con don Antonio Guzmán Fernández, que todo el mundo sabe lo que pasó con él, le echaban la culpa a Jorge Blanco de eso y que podía venir una retaliación y una venganza. Esa es la causa por la que Jorge Blanco decide, mi querido amigo, entregarle el poder a Joaquín Balaguer. Pero ¿qué sucede, mi amigo? Que Balaguer le tenía una a Jorge Blanco guardada. En el gobierno de Jorge Blanco se le prohibió al doctor Joaquín Balaguer volar en helicóptero y Balaguer no perdonó esa. Balaguer no perdonó esa. Inmediatamente Balaguer, desde que llegó al poder, desató una persecución en contra de los funcionarios del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Esto es historia. Tomen papel y lápiz, que esto es historia. Esto no es que fulanito de tal editorial que sí, bueno, yo estoy hablando cosas que pasaron. Este video guárdelo para la historia. El gobierno de Joaquín Balaguer desató una persecución en contra de Jorge Blanquismo. Tuvieron que irse Fulgencio Espinal, irse vestido de mujer por Haití. José Michelén, recordemos a José Michelén, que era director de INEPRE, de los grandes funcionarios del Jorge Blanquismo, tuvo que irse escondido. Rafael Flores Estrella duró un año preso, el difunto, que en paz descanse, duró un año preso en la cárcel de la preventiva, haciendo ejercicio. Recuerdo que salía Flores Estrella. Le metió todo su funcionario preso, pero a Jorge Blanco lo demeritó y también lo metió preso, Joaquín Balaguer. O sea, lo mismo técnicamente que hizo Balaguer con el Jorge Blanquismo, prácticamente es lo que se ha hecho ahora con el gobierno de Danilo Medina. Porque estoy haciendo un símil para que entendamos la política y entendamos qué es lo que está sucediendo. Esto pudiera tener una consecuencia para este gobierno. Pudiera existir una alianza escondida entre el gobierno de Luis, el gobierno del PRM y el gobierno del doctor Leonel Fernández de, óyeme, a esa gente no lo vamos a dejar pasar, le vamos a dar, yo te entrego a ti. ¿Por qué? Porque si regresa el PLD, de seguro va a venir una retaliación. Todo el mundo conoce la actitud de Danilo, que es vengativo. Y los que están al lado de él, bueno, suponemos que son igualitos que él. ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia que Balaguer desatara esa persecución en contra de Salvador Jorge Blanco y sus funcionarios? La gente no lo sabe. Muchos teóricos de la política no saben lo que trajo como consecuencia la persecución de Balaguer en contra de Jorge Blanco. Que Balaguer se hubiera obligado a obstaculizar el regreso del PRD al poder encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Porque la tendencia de Peña Gómez, para lo que llevan anotaciones, porque Jacobo Magluta era mi padrino en vida, Peña Gómez estaba rodeado de ¿quiénes? De Jorge Blanquista, ávido, con sed de venganza. Inmediatamente el doctor José Francisco Peña Gómez se instalara en el poder. Esos Jorge Blanquistas que estaban ahí, porque Peña Gómez era un hombre que no guardaba rencor, era un hombre bueno, era un hombre sano. Pero hay que recordar que él era el líder máximo del PRD y por ende todo el que estaba en el PRD estaba con Peña Gómez y estaba pujando la candidatura de él. Y esa fue la causa por la que Balaguer no permitió bajo ninguna circunstancia que el líder más grande de masa de todos los tiempos, que ha pasado por la República Dominicana, como el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, hermano mío, es que yo respeto a los hijos de ese hombre. Por eso yo honro a Tony Peñaguaba, ese tigre amigo mío. Porque, óyeme, Tony Peñaguaba, el mismo gordo José Francisco Peñaguaba, le guardo su respeto siempre. Hasta John Berry yo respeto con lo que es sobrino.
porque ese hombre para mí era grande, el líder de masa más grande de todos los tiempos. Y ese hombre no pudo ser presidente porque Balaguer entendía que no podía dejarlo pasar, porque dentro del PRD había una cizaña que podría salir no de parte del gobierno, vuelvo y digo, de parte de Peña Gómez, porque Peña Gómez era un hombre que no guardaba rencor a nadie y lo manifestó en sus últimos tiempos en video que hizo, pero tenía un grupo alrededor que no iban a pasar por alto lo que Balaguer le hizo a Jorge Blanco. En ese sentido, Balaguer, escuche bien, Balaguer se vio obligado a obstaculizar la entrega de poder a José Francisco Peña Gómez. Hicieron unos malabares y le hicieron una trampa. Peña Gómez fue el líder a Peña Gómez hay que honrarlo como presidente de la República, porque Peña Gómez no se sentó en ese palacio presidencial porque Balaguer no quiso. Porque Balaguer le hizo trampa, técnicamente, como se la hizo a Juan Bosch. Balaguer hacía mucha trampa, pero se la hizo al doctor José Francisco Peña Gómez, de manera tal que se provocó una crisis, y fue tan evidente aquella trampa que le hizo Balaguer al doctor José Francisco Peña Gómez, fue tan evidente que él aceptó dividir el poder en 2 años. Gobierna 2 años tú y 2 años yo. Pero esa dirigencia del PRD de ese tiempo impidió que el doctor José Francisco Peña Gómez aceptara los últimos 2 años, alegando muchísimas cosas. Porque ¿qué perdía él? Acéptalo, que Balaguer no iba a tener otra cosa. Bueno, peor, Balaguer cumplió sus 2 años, lo cumplió, y entonces vinieron y convocaron a unas próximas elecciones. Y de manera igualitaria, Balaguer hizo todo lo posible porque Peña Gómez no se sentara en el poder. Lo que pasa es que en el segundo caso la tenía un poquito más difícil Balaguer, porque él no era el candidato. El candidato era Jacinto Peinado y no tenía el power y la destreza para competir con el Partido Revolucionario Dominicano, un partido dirigido por el líder más grande de todos los tiempos. Yo tengo que honrar a Peña Gómez y la trampa que le hicieron para que no fuera presidente. Miren, Balaguer se vio apretado porque él no quería dejar pasar a Peña, pero el candidato estaba muy débil. Y le voy a decir algo que muy poca gente sabe ahora por aquí. A Leonel Fernández, desde el Partido Reformista, se le echó gasolina para encenderlo, para chubárselo al doctor José Francisco Peña Gómez. Dígamelo a mí, que yo sí sé. Conozco empresarios que se le dijeron, oye, el hombre Leonel, y se le metieron Leonel, que en ese tiempo era poco conocido y que ellos mismos dicen que ese muchacho, Félix Bautista, se fajó a pegar de que 1 millón de afiches para Leonel porque no lo conocía nadie. Leonel aparecía cada 5 minutos en todos los canales de televisión, cada 2 segundos en los canales de televisión nacional, en todos los canales que existían en aquel tiempo, en todos los canales del gobierno. Se utilizaron todos los recursos del Estado. Escuche bien, que esto no lo sabe nadie, lo que yo le estoy diciendo, en favor de Leonel Fernández cuando diputaba, para inflarlo y chubárselo al doctor José Francisco Peña Gómez en aquel tiempo. De manera tal que Peña Gómez no llegó a un 50%. No recuerdo qué porcentaje fue que sacó, que alguien me ayude, pero no llegó a un 50%. ¿Qué hizo Balaguer? Para no permitir que Peña Gómez y el PRD se instauraran en el poder de nuevo, para no sufrir, porque él había perseguido a Jorge Blanco, señores, y tenía miedo de que esa persecución viniera en su contra. Sencillo. Balaguer hizo un frente patriótico, aquel famoso frente patriótico, en que por primera vez fueron capaces de unirse en un mismo escenario, juntarse 2 enemigos tradicionales de la política, como eran el profesor Juan Bosch, que yo creo que él se sentó con Balaguer porque ya estaba padeciendo, estaba muy mayor, muy enfermo, y su mente ya no respondía como respondía aquel Juan Bosch, literato de aquella época, una figura emblemática. Los líderes de aquellos tiempos eran líderes fuertes,
el doctor José Francisco Peña Gómez, miren, mi hermano, Balaguer, Juan Bosch, eso eran gente de fútbol. Y Balaguer propició aquel encuentro entre Juan Bosch y él para que Leonel Fernández levantarle la mano y le pudiera ganar a un emblemático líder, al más carismático líder de todos los tiempos, como el doctor José Francisco Peña Gómez, para que Leonel le pudiera ganar en aquella época. Porque no podía dejar pasar a Peña, no por él, porque vuelvo y digo, Peña no era un hombre rencoroso, pero todos los PRDistas que lo rodeaban estaban llenos de gente de Jorge Blanco, y Balaguer le temía. Además había otra cosa de carácter racista, de que no se le daba pasar, porque en un país de negro, la gente, mucha gente todavía, hasta ahora todavía, se está hablando de los popis y los guaguaguá todavía. Entonces, eso mismo y aquel escenario en lo que Balaguer no dejó pasar a Peña Gómez, es el escenario que se puede presentar ahora, en el que el gobierno no va a dejar que el PLD pase bajo ninguna circunstancia. Y entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos ahora? ¿Por qué la reunión de Leonel y Danilo es una reunión peligrosa y que puede exigírsele cosas que quizás Leonel Fernández no pueda cumplirle a Danilo Medina? Sencillo, porque Danilo pudiera estar pidiendo dentro de sus exigencias, primero, apóyanos nosotros si llegamos en segundo lugar. Segundo, nosotros te apoyaremos si eres tú que llega, pero tú tienes primero que descargarnos todos los funcionarios que están en la chirola. Todos los funcionarios que han metido a la chirola, que pertenezcan al PRD, mi familia y todo el mundo, tiene que sacármelo para afuera. Segundo capítulo, tiene que venir contra ellos judicialmente. Y eso yo creo que va a ser la pieza de la discordia. Escuche bien, eso ven contra Abinader y su grupo, esa va a ser la pieza de la discordia, porque no creo que Leonel acepte esas condiciones. Quizá le diga, no, vamos a negociarlo primero, vamos a negociar algo, pero yo no voy a perseguir gente. Porque primero Leonel no tiene esa característica, porque no lo hizo en su gobierno. Aunque hay que decir que en el primer gobierno que él encabezó, hubo gente que fue preso de lo de Balaguer, que fue que lo llevó al poder, como la gente, creo que de Bienes Nacional, el director, creo que fue a la justicia. Entonces, la gente no sabe que Balaguer no le entregó a Peña en aquel tiempo porque temía que se le hiciera la vida imposible desde el PRD. Él entendía que entregándole a un gobierno, haciéndole un favor a alguien como el PLD, en manos de Leonel, un hombre joven, tenía un salvoconducto. De hecho, lo tuvo porque este hombre, Guillermo Moreno, era el fiscal del primer gobierno de Leonel y le mandó una cita a Balaguer. Y entonces Leonel dijo, no, pero venga acá, si este hombre fue el que me trajo, me voy a ver como un malagradecido, y lo cortó. Y a partir de ahí, Guillermo Moreno levantó bandera diciendo que él era el patriota más grande del mundo, pero el país no le ha hecho caso y no ha pasado de un 1%. Hay reuniones entre Leonel y Danilo, y lo que se va a hablar ahí es sumamente peligroso. Atento con todo esto. Bendiciones. ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Jonás Furniture and Mattress. Tenemos especiales en televisores, matres desde $99 en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 134 North Street, Middletown, New York, y en la 450 Main Street, Poughkeepsie, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Jonás Furniture and Mattress, la ballena de los precios bajos.